¿Alguna vez te has parado a pensar que podrías estar completamente equivocado con tu fe? Que aunque asistas a la iglesia, ores, prediques y sirvas, ¿podrías estar yendo directo al infierno con la Biblia en la mano? Necesito que escuches con atención, porque lo que voy a decirte no es solo un testimonio, es una advertencia, y podría ser la última que recibas antes de que sea demasiado tarde. No se trata de religión, ni de cargos, ni de ministerios. Se trata de algo mucho más serio, el estado de tu alma ante Dios. No estaba en un bar, no vivía en adulterio, no había abandonado mi fe. Al contrario, estaba en el púlpito. Era pastor, maestro de la Biblia, consejero espiritual, y aún así, Dios me rechazó. Sí, me oíste bien. Rechazado, no por el mundo, ni por la gente, sino por aquel a quien creía y servía con todo mi corazón. Y eso me destruyó, porque comprendí una verdad que nadie se atrevió a decirme. Estar en la iglesia no significa estar en el reino. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que vi, lo que oí y lo que se me encomendó decir. Morí. Y durante ese intervalo entre mi último aliento y mi regreso a la vida, fui guiado a ver cosas que ninguna mente humana puede imaginar. Vi tras bastidores la guerra espiritual. Vi la frialdad de muchos que se dicen cristianos. Vi los planes bien trazados del infierno. Y peor aún, vi el trono de Dios y escuché, con lágrimas en los ojos, la sentencia más dura que un siervo puede recibir. Tu fe está muerta. Tus obras son en vano. No fue un juicio de ira, fue de tristeza, como un padre decepcionado que mira a su hijo y le dice, «Nunca me conociste». En ese momento, comprendí que todo lo que había construido en mi vida ministerial era solo apariencia. Sabía hablar de Dios, pero no sabía vivir para Él. Enseñé sobre la cruz, pero nunca cargué con la mía. Fui aplaudido por los hombres, pero desconocido en el cielo. Y por eso estoy aquí hoy, no para conmoverlos con una historia, sino para sacarlos de su zona de confort. Porque miles, quizás millones, están exactamente donde yo estaba, convencidos de que son salvos, pero viviendo un evangelio que no transforma, no confronta ni santifica. Así que, antes de seguir con tu rutina, antes de seguir creyendo que todo está bien solo por participar en la Santa Cena o cantar alabanzas, te invito a quitarte toda máscara religiosa. Escucha con el alma, porque este testimonio no se trata de un hombre que murió y regresó. Se trata de un Dios que está a punto de cerrar la puerta. Y la pregunta que debes responder es simple, pero urgente. Si hoy fuera tu último día, ¿te llamaría Dios siervo o extraño? ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que todo parecía normal, hasta que de repente el mundo se quedó en silencio? Era el 3 de agosto de 1979, una fecha que jamás olvidaré. Me desperté cansado, como lo había estado durante los últimos meses. Dormir ya no me sentaba bien. Algo me atormentaba por dentro, una inquietud que disfrazaba con compromisos, agendas apretadas, ministerios. En ese momento, era más que un pastor. Era policía retirado, maestro de Biblia, consejero familiar y recientemente, candidato a sheriff de mi pueblo. Mi vida fue un ejemplo para otros. Protegí a niños maltratados, organicé campañas, participé activamente en política y, lo más importante, prediqué el Evangelio. Creía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Mientras me vestía para una reunión crucial en el banco, noté una extraña tensión en mi cuerpo, una extraña presión. Algo dentro de mí gritaba, pero lo ignoré. Era común para mí sentirme así. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma estaba agotada, pero lo ignoré. Mi sobrina me esperaba en el banco. Me vio llegar y salió sonriendo a la puerta para saludarme. Fue en ese momento que todo cambió. Un peso inexplicable me invadió. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas, sintiendo un dolor que parecía atravesar no solo mi cuerpo, sino mi alma. Les pedí que cancelaran todo. Dije que necesitaba ir a casa. No quería un hospital. No quería ayuda. Solo quería seguridad. Solo quería escapar. Subí al coche, conduciendo con dificultad. El hospital estaba cerca, pero mis instintos me llevaron a casa.
Quizás por miedo, quizás por desesperación. En el camino la sensación empeoró. Era como si alguien me apretara el cuerpo desde dentro, como si mi propia ropa me asfixiara. Detuve el coche en el arcén. Empecé a rasgarme la camisa, intentando respirar, intentando comprender qué estaba pasando. La desesperación se apoderó de mí. Mi mente gritaba pidiendo ayuda. Era como si estuviera al borde de algo invisible, oscuro e inevitable. Con cada segundo, sentía que la vida se me escapaba. Pero seguía sin comprender que no era solo mi cuerpo lo que moría. Era algo mucho más profundo. Logré conducir a casa. El silencio de la casa vacía me envolvió como un presagio. Mi esposa había salido. Mis hijos estaban en la escuela. Caí al suelo de la sala, sin fuerzas, sin rumbo. Solo podía esperar. Cuando mi esposa llegó y vio mi estado, desesperada, me llevó a la clínica más cercana. El médico no tuvo dudas. Llamaron a una ambulancia de inmediato. Había una ruptura interna. Una úlcera silenciosa había roto una arteria vital. Y en ese viaje al hospital, con el eco de las sirenas de fondo y mi conciencia desvaneciéndose, sentí que este sería mi fin. Poco a poco, mi cuerpo dejó de existir para mí. El dolor dio paso al silencio. Y luego, al vacío. Un vacío tan denso, tan absoluto, que parecía tragarlo todo. Estaba en un lugar que no era lugar en absoluto. Ni cielo ni infierno, solo un abismo de oscuridad, frío y soledad. Ningún pensamiento tenía sentido, ningún llanto resonaba. Era como si ya no existiera, y sin embargo, aún podía sentir. Hasta que, ante mí, apareció algo. Un cinturón, no un objeto cualquiera, sino algo espiritual. Giró lentamente, y al girar, reveló un versículo. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Lo leí 3 veces. Y por primera vez, comprendí que había llegado mi hora. Intenté razonar con Dios. Recordé al rey Ezequías, a quien se le había concedido un indulto. Empecé a suplicar, a llorar, a clamar. Fue en ese momento que una voz suave, dulce y serena me llamó. Prometía paz, descanso, alivio. Me dijo que simplemente dejara de luchar, que simplemente dejara de respirar. Era tan reconfortante, tan acogedora. Por un momento pensé que era el Señor mismo, pero algo dentro de mí me dijo lo contrario. Esa voz era una falsificación, una trampa. Y cuando me negué a obedecer, todo cambió, se alejó. Y entonces, fui arrancada de mi cuerpo por manos invisibles, manos de luz, y lo que vendría después, me mostraría una guerra que nunca supe que existía. Cuando mi espíritu atravesó el velo que separa este mundo del otro, esperaba ver la luz, el cielo, descanso, pero no fue eso lo que encontré. Lo que me aguardaba era una escena densa y oscura, un pasillo profundo donde flotaba un silencio maligno y sofocante. Fui llevado, no por mi propia voluntad, sino por ángeles. No los de la gloria, sino aquellos que obedecen las órdenes divinas, incluso cuando el destino del hombre es el juicio. Ante mí había una escena que nunca imaginé. Una mesa larga, como las que vemos en las películas de guerra, y alrededor de ella, criaturas. No eran metáforas, no eran símbolos, eran príncipes demoníacos, gobernantes espirituales del mal, estrategas del infierno, y en el centro, él, Satanás, silencioso. Pero su presencia era como 1000 toneladas en mi pecho. Allí no había caos, había orden, un plan. No estaban desesperados, estaban organizados, como generales fríos tramando estrategias para destruir la fe, sabotear iglesias y engañar a los elegidos. Era una guerra silenciosa e invisible, pero absurdamente real. Y en ese momento, comprendí que todo lo que creía saber sobre la guerra espiritual era infantil e ingenuo. Como pastor, nunca había aprendido a luchar a ese nivel. Siempre había tratado al enemigo como una figura abstracta, casi folclórica. Pero allí, viéndolo con mis propios ojos, me di cuenta de que el infierno no se anda con rodeos. Y la iglesia estaba completamente desprevenida. Observé cómo dividían el mundo en regiones, continentes, ciudades, barrios e incluso familias.
Cada demonio tenía su propia jurisdicción. Algunos controlaban ideologías, otros religiones y otros líderes espirituales. Sí, así es. Pastores, misioneros, ministros. Conocían el funcionamiento de la iglesia mejor que muchos teólogos. Sabían dónde infiltrar mentiras, dónde implantar doctrinas blandas, dónde anestesiar a los creyentes con un evangelio falso. Y Estados Unidos, el país donde pastoreé, fue uno de los más atacados, porque aún existía un remanente fiel allí. Y era precisamente a esta gente a la que el infierno más quería silenciar. Me impactó darme cuenta de que todo tenía sentido. Las luchas internas en las iglesias, los escándalos que arruinaron ministerios, la falta de arrepentimiento, la búsqueda de fama en los púlpitos, no eran coincidencias, eran el resultado de una acción malvada coordinada. Fue una infiltración tan bien hecha que parecía natural, pero fue letal. La religión se había convertido en una máscara para ocultar un corazón inquebrantable. Y yo era uno de ellos, uno de los que creía servir a Dios, pero que no se daba cuenta de que había sido manipulado por un sistema corrupto. Mi fe era técnica, mi adoración, protocolaria, mi obediencia, selectiva. Los ángeles me permitieron ver parte de lo que llamaron el plan maestro, un resumen de lo que Juan describió en Apocalipsis 13. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Había leído ese versículo tantas veces, lo había predicado. Pero allí, ante esa mesa infernal, comprendí su importancia. Satanás no solo quiere destruir el mundo, quiere corromper a los santos, y lo está logrando. Porque muchos, como yo, creían estar en el camino correcto, cuando en realidad estaban siendo conducidos al abismo de la tibieza y la vanidad espiritual. Y cuanto más veía, más lloraba. Lloré por la iglesia, lloré por mí mismo. Allí, ante esa escena, comprendí que el infierno no teme a una iglesia grande, teme a una iglesia rota. No teme a un predicador elocuente, tiembla ante un cristiano de rodillas, entre lágrimas, en santidad. Y en ese momento, una parte de mí comenzó a morir, la parte orgullosa, la parte que confiaba en las obras, la parte que se creía fuerte. El espíritu me despojó de toda autoimagen, porque para ser restaurado, primero tenía que estar completamente destruido por dentro. Me llevaron a otro lugar, donde una presencia santa dominaba la habitación. Un lugar sin sombras, pero tampoco con una luz acogedora. Era el umbral de la eternidad, el lugar del juicio, pero no el juicio final que esperaba. Era una sala íntima y silenciosa, donde el juez era invisible, pero su presencia me pesaba en cada rincón del alma. Allí, sin palabras, me ordenaron que presentara mi vida. E hice lo que muchos harían. Intenté discutir con Dios usando mis credenciales. Empecé a enumerarlo todo. Los sermones, los niños a los que había ayudado, las campañas, las oraciones nocturnas, las ofrendas, los ayunos, los estudios bíblicos, y hablé y hablé y hablé. Pero Dios no dijo nada. Su silencio fue la mayor respuesta. Y cuando mis palabras cesaron, cuando mi defensa humana se agotó, entonces Él habló, y cada palabra me traspasó como espadas de fuego. Tu fe está muerta. Tus obras son en vano. La vida que ofreciste es una abominación. La rechazo. Fariseo. Eso me destruyó. Ese título, fariseo, viniendo de Dios. Yo, que tanto había criticado la religiosidad de otros, descubrí que era un ejemplo vivo de ello. Y lo más doloroso no fue la condena, fue el tono. No era odio, era dolor. El dolor de un padre traicionado por su propio hijo. Entonces me di cuenta de algo abrumador. Nunca había hecho de Dios el Señor de mi vida. Lo llamaba Señor, sí, pero nunca le cedí el trono. Hacía su obra, pero a mi propio ritmo. Predicaba en su nombre, pero buscando el aplauso. Ayudaba a otros, pero con la mirada puesta en mí mismo. Todo era vanidad. Un teatro sagrado donde yo era el actor principal. Y en ese momento, toda mi estructura interior se derrumbó. Ninguna teología pudo salvarme. Ninguna liturgia pudo justificarme. Dios vio más allá. Vio lo que nadie más podía ver. Y lo que vio fue hipocresía.
Si Él me hubiera arrojado al infierno en ese momento, habría dicho, amén, porque habría sido justo, habría sido merecido. Por primera vez me vi como realmente era. No un sirviente, sino un impostor. No un hijo, sino un extraño. Y rompí a llorar. No por miedo, sino por dolor. Por el dolor de darme cuenta de cuánto había herido el corazón de un Dios que me amaba. Y sin embargo, no podía recibirme de esa manera. Porque el cielo no es un lugar para quienes hacen buenas obras. Es el hogar de quienes han sido transformados, purificados, rendidos. Y fue en ese llanto, en ese desmoronamiento desgarrador, que algo comenzó a suceder. Una verdadera rendición. Por primera vez, no rogué por más tiempo. No negocié. Solo lloré. Y en ese lugar de quebrantamiento, de desnudez espiritual, fui arrebatado de la presencia del trono. No por castigo, sino por misericordia. Ya no estaba apegado a la vida. Estaba dispuesto a perderlo todo. Y fue allí, en ese preciso momento en que mi voluntad murió, que Dios decidió devolverme, pero no me devolvió como llegué. Ya no era el mismo. Regresé con una misión, y con una verdad que ardía en mi interior y que no podía silenciarse. El mundo necesitaba escuchar lo que vi. La iglesia necesitaba despertar. Y yo necesitaba empezar de cero, esta vez no como ministro, sino como un sobreviviente de la ilusión espiritual. Cuando los ángeles me sacaron de aquel tribunal, no volví a la vida de inmediato. En cambio, fui conducido a un lugar más profundo, donde Dios quería mostrarme la raíz del engaño que casi me había costado la eternidad. La escena era diferente ahora. No había demonios ni tronos, había silencio. Y en ese silencio, me invadieron los recuerdos, de cada sermón que había predicado para recibir aplausos, de cada oración que había hecho para impresionar, de cada vez que había confundido emoción con presencia, estatus con espiritualidad, y escenario con altar. Observé cómo mi pasado se desarrollaba como una obra de teatro. Y por primera vez me di cuenta. No vivía para Dios, vivía de Dios. Estaba usando su obra como un trampolín hacia mi propia imagen. En ese lugar, el Espíritu Santo comenzó a hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. No gritó, no acusó, simplemente me mostró. Me mostró lo que mi alma se negaba a ver. Hablé de la cruz, pero nunca cargué con la mía. Cité al Espíritu, pero nunca le obedecí. Prediqué el cielo, pero viví como si nunca hubiera estado en camino hacia él. Y lo peor es que todo esto parecía normal, porque estaba rodeada de toda una generación que hacía lo mismo. Todos, convencidos de tener la razón, mientras caminábamos en círculos alrededor de nuestro propio orgullo. La religión me había entrenado para parecer transformada, pero nunca para serlo. Había aprendido a controlar mis palabras, no mi corazón, a celebrar servicios, no a romperme el alma. Al mirar atrás, me di cuenta de que mi fe nunca me había costado nada real. Vivía para Dios cuando me convenía, servía cuando no me dolía, solo era seguidora cuando ser cristiana me resultaba cómodo. Y todo esto se me mostró con tanta claridad que cada recuerdo era como una herida que se reabrió. Y entonces comprendí, Dios no busca resultados, busca entrega. La fe que agrada a Dios no es la que exhibe dones, es la que lleva heridas, heridas de renuncia, de obediencia, de lucha contra el pecado. A Dios no le impresionan quienes cantan con belleza. Mira con temor a quienes guardan silencio en su presencia. Y fue al comprender esto, que algo en mí se rompió para siempre. Yo, que siempre quise ser reconocido, comprendí que los verdaderos siervos son aquellos a quienes el mundo no aplaude, son los invisibles, los que rezan en secreto, los que ayudan sin publicar, los que obedecen cuando nadie los ve. Y en ese momento, decidí, si volviera a la vida, ya no viviría para complacer al público, sino para obedecer a aquel que escudriña los corazones. Ese fue el momento en que la religión que me había revestido se derrumbó. Y pude ver que muchos, como yo, estamos exactamente en el mismo lugar, viviendo una fe que no transforma, solo enmascara. Y lo que es más triste, creer que son salvos, pensar que sus lágrimas en los servicios son suficientes,
que sus posiciones en la iglesia son escudos contra el juicio. Pero el cielo no se conmueve con lágrimas inmutables. El cielo solo responde a un corazón rendido. Y me di cuenta de esto demasiado tarde, o casi demasiado tarde. Fue entonces cuando volví a escuchar la voz del Señor. Pero esta vez no era una voz de dolor. Era una voz que me llamaba. Me dijo: ahora que has muerto a ti mismo, puedes vivir para mí. Esa frase resonó en mi alma como un trueno. Fue como si Dios me dijera: ahora, entiendes. Y ese fue el momento en que comenzó el segundo acto de mi viaje. El momento en que dejé de ser solo un pastor y me convertí en un mensajero. Aunque este nuevo llamado me costara todo. Poco después de esta entrega total, fui conducido a un lugar indescriptible. Ante mí estaban las puertas del cielo. Y por mucho que deseara entrar, algo me lo impedía. Uno de los ángeles me miró a los ojos, si es que así puedo llamarlo, y me dijo algo que recordaré hasta el último día de mi vida. Si cruzas estas puertas, no volverás jamás. Eso me detuvo en seco. No porque no quisiera estar allí, sino porque comprendí que aún quedaba algo por hacer. Algo que dependía de mi regreso. Algo urgente. Algo que ardía en el corazón de Dios y que necesitaba ser dicho. Y fue entonces cuando recibí permiso para presentar mi caso ante el Creador. Allí, aún sin verlo, sentí su presencia como fuego a mi alrededor. Empecé a hablar. Hablé de todo lo que había hecho, de mi dedicación, de las personas maltratadas que había acogido, de las iglesias a las que había ayudado, de los cursos, conferencias y vidas tocadas. Me defendí como cualquiera, pero por otro lado, silencio. Dios me escuchó hasta el final, pero no se conmovió con ninguna palabra, porque para Él, las obras no importan cuando la raíz está podrida. Cuando terminé, escuché la sentencia. No había ira, solo verdad. Tus obras fueron en vano, tu fe está muerta. Lo que hiciste, lo hiciste por un Dios que creó a su imagen. Pero yo nunca te conocí. Esas palabras me destrozaron, como un martillo que destrozó la escultura que había dedicado toda mi vida a construir. Mi ministerio, mi reputación, todo, se convirtió en polvo, y me vi como realmente era, desnudo, expuesto, falso. Dios no miró mis acciones, miró mi corazón, y allí vio orgullo, vanidad, control, falsedad. Un líder que dirigía servicios de adoración, pero que nunca dejó que el Espíritu gobernara su vida. Un hombre que decía, Señor, Señor, pero que nunca entregó realmente la llave de su trono interior. Me arrojaron al suelo con un peso indescriptible. No había forma de justificarlo. No había argumentos, no había méritos, y una vez más entendí. A Dios no le engañan las apariencias. No busca obras hermosas, sino corazones rotos. No busca templos abarrotados, sino almas vacías de sí misma. Y cuando acepté esto, cuando ya no hubo resistencia en mí, fui sacada de allí con un nuevo peso. No de condenación, sino de misión. Dios no me permitió entrar, pero tampoco me envió lejos. Me envió de vuelta, con una orden. Regresa, regresa y habla. Regresa y advierte. Regresa y rompe el silencio que está matando a la iglesia. No fui salvo por mis obras. Fui rescatado por la misericordia de un Padre que prefirió exponerme a la verdad ahora, que perderme para siempre en el engaño. Y ahora, yo era responsable, porque quien ve lo que yo vi, ya no puede vivir como antes. Quien escucha lo que yo escuché, ya no puede callar. Fui un pastor rechazado, transformado en centinela, y este llamado no vino con gloria, no vino con aplausos, vino con lágrimas, vino con dolor. Y desde entonces, cada día que pasa, llevo esta misión conmigo como una carga sagrada. No para ser aplaudido, sino para gritar lo que pocos tienen el valor de decir, que el cielo no es un lugar para religiosos, es un lugar para quienes se rinden, y que el infierno está lleno de personas que creyeron estar salvadas, solo por estar en la iglesia. Cuando desperté en mi cuerpo, no sentí alegría. No hubo celebración celestial. Se hizo un silencio denso, como si hubiera regresado con algo que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Los médicos, perplejos, no supieron explicarlo. Me habían declarado clínicamente muerto.
El aneurisma debería haberme destrozado la conciencia. Pero allí estaba yo, respirando, lúcido, con los ojos húmedos y el alma en shock. Mi esposa lloraba a mi lado, pero no pude decir nada, porque lo que había visto era más grande que cualquier explicación médica. Regresé, pero regresé roto, vacío, reconstruido por dentro con una verdad que me dolía más con cada recuerdo. En los días siguientes, intenté retomar mi rutina, pero fue imposible. El mundo a mi alrededor seguía igual. Los servicios, las liturgias, las agendas y los eventos. Pero mis ojos se habían abierto. Ya no veía la actuación, veía la ilusión. Empecé a ver pastores usando el púlpito como escenario, creyentes viviendo de apariencias y emociones, pero sin fruto. Ministerios preocupados por los números, pero ajenos a la santidad. Y cada vez que veía esto, recordaba las palabras de Dios, la mesa de los principados, el plan malvado que se estaba ejecutando, dentro de la propia iglesia. Me invitaron a testificar en varios lugares. Al principio la gente se conmovió. Lloraban, pero cuando dije que Dios me había rechazado, que había llamado abominación a mis obras, el ánimo cambió. Muchos se ofendieron. Dijeron que mi mensaje era demasiado duro, que exageraba. Hermano, aquí predicamos amor, me dijeron. Y respondí con dolor. Fue por amor que Dios me rechazó. Amor suficiente para no permitir que muriera en el engaño. Pero pocos estaban dispuestos a escuchar, porque prefieren a un Jesús que consuela, no a uno que corrige, un Salvador sin cruz, un Cristo sin autoridad, un Evangelio edulcorado. Y fue en ese momento que comprendí la magnitud de la misión que había recibido. No fui enviado de vuelta a predicar lo que agrada, sino lo que salva. Y la salvación exige confrontación, exige verdad, exige renuncia. Empecé a ser rechazado. Líderes que antes me aplaudían ahora me silenciaban. Y aún así, seguí adelante. Porque cuando eres rechazado por Dios y tienes la oportunidad de ser restaurado, ya no te importa la opinión de los hombres, solo quieres ser fiel a aquel que te dio una nueva oportunidad. Empecé a ver que a muchos se les alimentaba con doctrinas edulcoradas, frases motivacionales, promesas vacías, un evangelio que adula el ego, pero no confronta el pecado. Un Dios hecho a imagen del hombre, tolerante, moderno, complaciente. Pero este no es el Dios de la Biblia. El verdadero Dios es fuego consumidor. Él es santo, Él es justo, y exige rendición. Y fue este Dios quien me expuso, para que pudiera advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. Regresé con un grito atorado en la garganta, un grito no de juicio, sino de misericordia, porque el tiempo se acaba, el Espíritu habla. Y quienes permanecen entumecidos, quizá no tengan una segunda oportunidad como la que tuve yo. Poco a poco comencé a darme cuenta de algo aún más inquietante. El problema con la iglesia no era solo ignorancia, era rebelión, porque muchos sabían lo que era correcto, pero eligieron lo cómodo, sabían lo que Dios requería, pero eligieron los atajos de la carne. Líderes que predicaban sobre la gracia, pero vivían manipulados. Creyentes que alzaban la mano en la adoración, pero maltrataban a sus familias en casa. Jóvenes que cantaban sobre el cielo, pero vivían en pecado. Y todo esto se toleraba, porque era más fácil mantener las bancas llenas que confrontar con amor. Y lo que más me impactó es que yo era uno de ellos. Era ese pastor que veía y no hablaba, que entendía y callaba, que creía más sabio ser moderado que profético, que prefería la aprobación de los hombres a la fidelidad al Espíritu. Y esta conciencia me aplastaba, porque sabía que tenía las manos manchadas de sangre. La gente pasaba a mi lado, me escuchaba, me aplaudía, pero no decía lo que realmente necesitaban oír. Predicaba mensajes seguros, evitaba temas como el infierno, el juicio, la santidad. Y todo esto por miedo. Miedo a perder seguidores, a ser rechazado, a parecer radical. Pero hoy, entiendo que el verdadero evangelio siempre será radical. Comencé a estudiar la Biblia de nuevo, pero ya no como predicador, como alguien que necesitaba ser reeducado por el Espíritu.
Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que había vivido al margen de la verdad. Conocía los textos, pero nunca me transformaron. Citaba versículos, pero nunca los confronté. Y ese es el mayor peligro de la religión. Te enseña a memorizar la palabra, sin permitir que te destruya, que te moldee, que te reconstruya. Y lo más trágico es que la mayoría de la gente vive así, en piloto automático. Oran por orar, cantan por cantar, leen por obligación, pero no hay quebrantamiento, no hay miedo, no hay vida. Y esto no es solo falta de conocimiento, es dureza de corazón, es el Espíritu Santo ignorado domingo tras domingo, hasta que su voz se convierte en un susurro. Y luego, silencio. Fue entonces cuando recordé lo que me habían dicho los ángeles. 50 entraron hoy por las puertas del cielo. Tú no eras uno de ellos. Eso me destrozó, porque me hizo pensar, ¿cuántos murieron hoy creyéndose salvos? ¿Cuántos estaban en el púlpito? ¿Cuántos dirigían ministerios? ¿Cuántos diezmaban? ¿Cuántos sirvieron? Y sin embargo, ¿fueron rechazados? ¿Y por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Porque edificaron una fe sin arrepentimiento, una salvación sin la cruz, una rendición sin rendición. Y por eso, aunque intenten silenciarme, insisto. Porque si callo, seré cómplice del engaño que lleva a multitudes al infierno en el nombre de Jesús. No sabía cuánto tiempo me quedaría después de ese regreso, pero sabía que no podía perder ni un segundo. Con cada servicio al que asistía, mi corazón ardía. No de ira, sino de arrepentimiento, porque veía hombres y mujeres con lágrimas en los ojos, pero vacíos por dentro. Vi iglesias llenas, pero sin el Espíritu, palabras hermosas, espectáculos de luz, pero ningún quebrantamiento real. La gente cantaba, pero no se rendía. El altar se convertía en un escenario, adoración, un espectáculo. Y Dios era solo un concepto. Fue en ese momento que comencé a comprender la misión más profunda que el Señor me había encomendado: restaurar la conciencia espiritual de la Iglesia, demostrar que el cielo no es para quienes alzan las manos en oración, sino para quienes llevan su cruz en secreto, para quienes lloran solos en oración, para quienes dicen no al pecado incluso cuando nadie los ve, para quienes obedecen incluso cuando duele, incluso cuando cuesta. Porque el verdadero evangelio no es popular, exige la muerte, y eso, casi nadie quiere oírlo. Con el paso de los días me di cuenta de que el mayor enemigo de la Iglesia no era el pecado escandaloso, era el evangelio sin la cruz. El Cristo que muchos adoran hoy no es el Cristo de las Escrituras, es un Cristo cultural, adaptado a las preferencias humanas, un Cristo que no exige arrepentimiento, que lo tolera todo, que bendice sin confrontación, que acepta el pecado en nombre de la inclusión. Este Cristo es cómodo, moderno y amigable, pero no salva, no transforma, y lo más peligroso es que este Cristo está en los púlpitos, en los libros, en las canciones, en los videos de 30 segundos, y millones lo siguen, creyendo que sirven al Dios verdadero. El Espíritu me mostró que la religión moderna ha convertido el Evangelio en un producto, algo que se puede vender, algo que se puede hacer agradable, algo que se puede usar, para lograr cosas, para mejorar la autoestima, para alcanzar la felicidad. Pero Jesús no murió por eso, murió para rescatarnos de la muerte, para quebrantar nuestro ego, para hacernos hijos obedientes, santos, separados. Y eso es lo que nadie quiere oír, porque es más fácil seguir a un Dios que se adapta, que inclinarse ante un Dios que exige transformación. Comencé a observar las iglesias con otros ojos, y lo que antes me conmovía, ahora me entristecía, porque veía su ausencia. Vi coreografías sin unción, servicios sin presencia, alabanzas sin quebrantamiento, gente saltando, pero sin fruto. Pastores predicando mensajes preparados para agradar. Pero eso no generaba ningún tipo de arrepentimiento. Y entonces comprendí. El infierno no se conmueve ante los grandes acontecimientos, teme a los corazones rendidos, tiembla ante la verdad pura, huye de la santidad, pero se siente cómodo donde hay vanidad espiritual.
Lo cierto es que hoy muchos confunden la euforia con la unción, la emoción con el quebrantamiento, el volumen con la autoridad. Pero cuando Dios realmente llega, nadie salta. Todos caen. Cuando viene el Espíritu Santo, no hay público, solo altar, solo lágrima, solo entrega. Y esto es cada vez más raro. Porque hoy, lo que importa es el compromiso, el estilo, la aceptación. Pero el cielo no se preocupa por los gustos. Busca verdaderos adoradores, aquellos que viven lo que predican, que se arrepienten en secreto, que se niegan a sí mismos incluso cuando les cuesta todo. Y cuando entendí esto, vi que mi regreso a la vida no era un premio, era una carga, una vocación, porque quien ve lo que yo vi, quien escucha lo que yo escuché, carga sobre sus espaldas la responsabilidad de gritar incluso cuando nadie quiere escuchar. Y decidí, no importa cuántos me rechacen, no importa cuántos me llamen radical, gritaré, porque si tan solo una alma despierta con este grito, todo habrá valido la pena. Con el tiempo, me di cuenta de que Dios estaba levantando una generación silenciosa, una generación que no busca el protagonismo, sino presencia, que no quiere el púlpito, sino el altar, que no predica para impresionar, sino para romper cadenas. Estos son los que Dios quemó, hombres y mujeres que fueron rechazados por el sistema religioso, pero aceptados en secreto por el Padre. Personas que viven en ayuno, que lloran por los pecadores, que interceden en la noche. Estos son los que el cielo reconoce, y a estos el infierno teme. No tienen millones de seguidores, no agotan las entradas de sus eventos, pero sus nombres están grabados en el cielo. Y cuando se arrodillan, el cielo se conmueve. Cuando oran, caen las cadenas. Cuando hablan, la atmósfera cambia. Y fue en este grupo donde Dios me colocó. No para que pudiera presumir, sino para que entendiera que lo que importa no es ser famoso en la tierra, sino ser conocido en el cielo. Y esa es la única fama que importa. Comencé a discernir que el remanente fiel aún existe. Aún hay novias despiertas, corazones quebrantados, hogares donde mora el Espíritu. No está en los medios de comunicación, no está en los grandes templos, está en lo secreto, en quienes no venden su fe por aceptación, que no intercambian la santidad por visibilidad, que no cambian el altar por posición, que prefieren ser rechazados por los hombres, que deshonrar la presencia de Dios. Y comprendí que mi función era encontrar a estas personas, despertarlas, alertar a quienes aún respiran, porque el tiempo avanza, y la puerta está a punto de cerrarse. Muchos siguen cantando como si tuvieran tiempo, pero el tiempo ya no existe como antes. El juicio está a la puerta, el novio regresa, y no vendrá buscando multitudes, vendrá buscando a los que han sido lavados, quebrantados, obedientes. Así que decidí, mientras tenga voz, hablaré, mientras tenga aliento, gritaré, porque fui rechazado por Dios, y tuve la oportunidad de regresar, pero sé que muchos no la tendrán, y no hay mayor dolor que saber que viviste toda tu vida dentro de la iglesia, y aún así escuchaste. Nunca te conocí. Con dolor, comencé a darme cuenta de que el silencio de la iglesia estaba siendo llenado por la mentira del infierno. Donde los pastores callan, los influyentes hablan. Donde los predicadores callan, el sistema grita. La verdad está siendo reemplazada por la actuación, la santidad por el carisma, el miedo por el entretenimiento, y las almas están muriendo. Los púlpitos están ocupados, pero el cielo está vacío. Los corazones están llenos de teología, pero vacíos del Espíritu. Muchos de los que lideran hoy en día dejaron a Dios hace mucho tiempo. Siguen en sus roles, pero han perdido su esencia. Siguen citando versículos, pero ya no los viven. Siguen administrando templos, pero ya no escuchan la voz del Señor. Y lo peor es que nadie se da cuenta, porque todos están demasiado ocupados intentando parecer espirituales. Pero ya no hay lágrimas en el altar. Ya no hay confesión en las bancas, solo discursos bonitos, sin poder. Y Dios está a la puerta, gritando, llorando, porque no quiere perder a sus hijos,
pero muchos ya lo han cambiado. Han cambiado el espíritu por la emoción, la verdad por las modas, la comunión por el espectáculo. Y siguen diciendo, Señor, Señor, pero Él no los reconoce. Y yo era uno de ellos. Y lo que más me duele es saber que hay miles como yo. Pastores, líderes, intercesores, adoradores, todos sinceros, pero engañados. Así que, si aún sientes el llamado del Espíritu, corre. Si aún sientes el peso de la palabra, regresa. Si aún tienes lágrimas en el rostro al leer esto, arrodíllate. Porque aún hay tiempo, pero se acaba. Y cuando la puerta se cierre, no habrá segundas oportunidades. Hoy, al mirar atrás, no me veo como un sobreviviente, me veo como alguien enviado. Morí. Fui rechazado. Fui despojado de toda vanidad, pero fui restaurado. Y no porque lo mereciera, sino por gracia, por misericordia, porque Dios me amó lo suficiente como para exponerme, antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, tengo una misión: despertar a los que aún duermen, sacudir a los que aún juegan con la fe, alertar a los que aún creen que todo está bien, cuando de hecho están en camino a la eternidad. No regreso al púlpito para ser aplaudido. Regreso para rendir cuentas. Regreso como un hombre que vio cómo el infierno se apoderaba de las iglesias, que vio el trono ocupado por otros dioses, que vio el nombre de Jesús usado, sin santidad. Y esto tiene que parar. Alguien tiene que gritar. Y si eso significa perderlo todo, lo haré. Porque hoy entiendo, no hay nada más trágico que ser llamado cristiano por los hombres y ser rechazado por Dios al final. Ahora te toca a ti. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje es tu última llamada. No vivas más en piloto automático. No confundas religión con salvación. El cielo no busca personas perfectas, busca personas entregadas. Hoy es el día para arrodillarte, desgarrarte el corazón y decir, Señor, no quiero ser uno más, quiero ser tuyo, de verdad. Si sientes que el Espíritu te llama, deja todo. Ora ahora. Comparte este mensaje con cualquiera que necesite escucharlo. Y nunca lo olvides. No se trata de lo que haces por Dios, se trata de quién eres ante Él. Porque al final, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará. Pero a los que viven como niños, el cielo los conoce por su nombre.